Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todo sobre los nuevos Mac que están a punto de llegar, incluyendo las últimas filtraciones del MacBook Pro con M4 y lo que revelan sus primeros benchmark. También hablaremos de iOS 18.1 y su posible fecha de lanzamiento oficial. Por otro lado, os pondremos al día sobre las ventas de los iPhone 16 y cómo se está comportando el mercado tras su lanzamiento. Y para terminar, os desvelaremos toda la información nueva que se ha conocido sobre el proyecto del anillo inteligente de Apple y la decisión que han tomado con respecto a este. Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias donde en los próximos minutos voy a tratar de poneros al día de la actualidad de Apple. Pero antes de meternos a repasar cada una de estas noticias, quiero dar las gracias a los dos nuevos suscriptores que se han unido a La Manzana Mordida Plus, que son Giran y Marta. De verdad, muchísimas gracias a ambos y por supuesto a los más de 1000 suscriptores que forman parte ya de nuestra increíble comunidad VIP. En lamanzanamordida.com os podéis suscribir y disfrutar de contenido extra como un podcast que publicamos semanalmente, también acceso a cursos exclusivos y además vienen pronto más en camino. Tenemos también, por supuesto, una increíble comunidad en Telegram donde podéis hablar entre vosotros y con nosotros y podéis optar a ganar regalos tan increíbles como este iPhone 16 que en unos pocos días va a tener un nuevo dueño. Repito, lamanzanamordida.com. Y bueno, comenzamos nuestro recopilatorio hablando sobre los Mac que, como os dije la semana pasada, están a la vuelta de la esquina. Y es que Mark Gurman ha revelado en Bloomberg la posible fecha de lanzamiento de estos. Según él, aunque la keynote de presentación se celebrará a finales de octubre, quién sabe si a lo mejor el día 28, tal y como, bueno, pues se viene rumoreando desde hace un tiempo, el día que hay que marcar en el calendario como posible día del lanzamiento oficial de estos productos sería el 1 de noviembre, que cae en viernes, lo cual cuadra porque los viernes suele ser cuando Apple pone a la venta todos sus productos. Como recordaréis los que visteis el vídeo de la semana pasada, entre los dispositivos que se esperan que Apple presente se encuentran los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con los chips M4, M4 Pro y M4 Max, el iMac con chip M4, el Mac Mini rediseñado con chips M4 y M4 Pro y, atención, un nuevo iPad Mini, que yo, honestamente, es al que más ganas tengo de echarle el guante. Sobre los Mac, de todos modos, os hablaré con más detalle en un vídeo que estoy preparando para justo la semana que viene, así que no os lo perdáis. Lo curioso en el informe de Mark Gurman es que ya no se menciona nada del modelo más básico del iPad, así que parece que el iPad de 11ª generación se hará esperar, pues previsiblemente hasta, quién sabe, la primavera de 2025. Pero esto no es todo. Gurman también adelantó otros productos que podríamos ver precisamente durante la primera mitad de 2025. Entre ellos estarían los MacBook Air de 13 y 15 pulgadas con chip M4, un iPhone SE, los iPad Air de 11 y 13 pulgadas con sus respectivos nuevos Magic Keyboard y también, ojo, un AirTag actualizado. También menciona que hay nuevos Mac Studio y Mac Pro con chip M4 en desarrollo, pero que su lanzamiento se producirá más adelante. En fin, ¿qué os parece la hoja de ruta de Apple? ¿Tenéis planes de comprar alguno de estos nuevos productos? Decídmelo en los comentarios. No dejamos los nuevos Mac todavía porque toca hablar concretamente del nuevo MacBook Pro con M4 y es que hemos tenido un adelanto muy interesante. Hace unas horas un famoso youtuber ruso, Wilsacom, publicó un vídeo en el que se puede ver el unboxing del MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M4. Sí, habéis oído bien. Aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente, parece que algunos de estos nuevos MacBook ya están circulando de manera clandestina. En el vídeo este youtuber muestra la caja del producto que coincide con las filtraciones anteriores del mes pasado. El embalaje incluye el mismo fondo de pantalla que los MacBook Pro con M3 y además se confirmaría que el modelo en cuestión cuenta con 512 GB de almacenamiento, 16 GB de memoria unificada y 3 puertos Thunderbolt 4, además de puerto HDMI, ranura para tarjetas SD y, como no, también el puerto MagSafe. Pero lo más jugoso de todo es que también tenemos los primeros resultados de rendimiento del chip M4 gracias a un test Geekbench que realizó el propio youtuber. Los resultados son impresionantes: 3.864 puntos en la prueba de un solo núcleo y 15.288 puntos en la prueba multinúcleo. Para que os hagáis una idea, estos números representan una mejora notable respecto al M3, que rondaba los 3.000 puntos en un solo núcleo y los 11.800 en multinúcleo. Os lo habré puesto en una tabla para que lo veáis más visualmente. Esto se debe en parte a que el M4 cuenta con 2 núcleos más en la CPU y la GPU que el M3, lo que le da ese empujón de potencia.
Lo curioso de esta filtración es que no es un caso aislado. Al parecer, varios de estos MacBook Pro con M4 han aparecido en una página de anuncios clasificados en Rusia. Según los informes, unas 200 unidades estarían en circulación antes del lanzamiento oficial y se vendían a un precio infladísimo, que rondaba los $7.400. A día de hoy, los anuncios ya han sido eliminados, pero bueno, esto confirma que la llegada del MacBook Pro con M4 es inminente. Si todo sigue el calendario que ya mencionamos antes, Apple anunciará estos productos a finales de este mes y estarán a la venta el 1 de noviembre. Dejamos los Mac para hablar ahora de iOS 18.1, la primera actualización importante desde el lanzamiento de iOS 18. Y es que esta semana hemos podido saber que Apple planea lanzar esta actualización el 28 de octubre. Los que estáis siguiendo nuestros vídeos sobre iOS 18.1, pues bueno, ya sabréis que, a ver, lo más interesante es que esta versión incluirá algunas de las primeras funciones de Apple Intelligence. Inicialmente, esta actualización se esperaba para mediados de octubre, pero parece que, bueno, Apple se está tomando su tiempo para pulirla y eliminar posibles errores. Además, que quieren asegurarse de que sus servidores en la nube puedan soportar todo el tráfico que van a generar millones de usuarios al instalar la actualización y hacer uso de estas funciones de inteligencia artificial. Entre las novedades que se podrán probar con esta actualización se encuentran las herramientas de escritura mejoradas, la nueva interfaz de usuario para Siri, los resúmenes inteligentes de notificaciones, la creación de recuerdos en la app de fotos y la función de borrado de objetos y personas en fotos. No obstante, algunas de las funciones más interesantes de Apple Intelligence todavía están por llegar y se irán implementando progresivamente hasta la primavera. Por ejemplo, en diciembre, con iOS 18.2 se espera el soporte para ChatGPT, también la función Gmoji, que nos permite crear emojis personalizados, y también la aplicación de Image Playground para crear imágenes. Y a principios de 2025, pues ya con iOS 18.3 o 18.4, la nueva experiencia de Siri que nos mostraron con ejemplos en el evento de desarrolladores de verano. Ahora bien, como bien sabéis, por desgracia, pues bueno, en Europa no veremos ni rastro de estas funciones hasta 2025 debido a los problemas que Apple está teniendo con la Unión Europea. Así que no queda otra que armarse de paciencia. Turno para hablar de los iPhone 16 que, a pesar de las críticas iniciales y de que todavía no cuentan con las funciones de Apple Intelligence, parece que están cumpliendo con las expectativas de ventas. Según Ming-Chi Kuo, este conocido analista del que muchas veces hemos hablado y que precisamente se encarga de seguir toda la actualidad relacionada con las cadenas de suministros, las cifras de ventas del iPhone 16 están en línea con lo que Apple había previsto y no se espera ningún recorte en la producción por el momento. Como sabéis, este es el momento en el que normalmente pues empezamos a escuchar informes de la cadena de suministro sobre posibles ajustes en la producción dependiendo de cómo vayan las ventas. Y bueno, aunque Apple no suele compartir números concretos de ventas, siempre es interesante escuchar qué se cuece entre los proveedores. Según Ming-Chi Kuo, aunque los iPhone 16 y 16 Plus no están teniendo la demanda espectacular que se vio en los modelos del año pasado, los iPhone 16 Pro, como suele ser habitual, están destacando. Tal es la demanda que los proveedores han tenido que seguir produciendo los modelos Pro incluso durante el Día Nacional de China, lo que demuestra que estos dispositivos están cumpliendo con las expectativas. Eso sí, aunque las cosas pintan bien por ahora, pues bueno, todavía hay algunos interrogantes en el aire. El análisis más detallado lo veremos a finales de octubre, cuando Apple publique su informe trimestral de ventas y bueno, pues nos podamos hacer una mejor idea de, bueno, pues cuánto han ingresado con respecto a lo que ellos esperaban. Pero, en cualquier caso, parece que los iPhone 16, pues sí, han empezado con buen pie. Hace unos meses hicimos un vídeo en el que, bueno, os hablamos sobre los planes de Apple de lanzar un anillo inteligente. Apenas nadie hablaba de ello por aquel entonces, pero bueno, el proyecto existía y ahora hemos conocido que finalmente se ha cancelado. Uno de los principales motivos de esta cancelación parece ser la preocupación de que el anillo inteligente pudiera canibalizar las ventas del Apple Watch. Y es que, a ver, los anillos inteligentes ofrecen una forma más discreta y compacta de monitorizar la salud, lo que, bueno, pues puede resultar atractivo para quienes buscan la simplicidad. Pero sin embargo, pues no pueden igualar la amplia funcionalidad del Apple Watch que incluye notificaciones, soporte para aplicaciones y también conectividad móvil, lo que le convierte, pues, quizás en un compañero más versátil para el día a día. Los informes sugieren que el proyecto se mantuvo en las primeras etapas, centrado digamos en pruebas internas y prototipos, pero que nunca llegó a la fase de producción. Así que, bueno, de momento pues tendremos que esperar por si en algún momento Apple decide reanudar este proyecto. Veremos qué tal le funciona a Samsung, se apuesta por este segmento, ya que hace muy pocas semanas lanzó su Galaxy Ring en España. Así que, bueno, estaremos atentos para ver qué tal les va. Decidme en los comentarios, de todos modos, si creéis que tienen sentido este tipo de anillos teniendo en cuenta el precio que tienen a día de hoy y sus capacidades frente a otros productos como los relojes.
Y amigos, amigas, hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, pues dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos nuestros contenidos, y por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden resultar de interés si os habéis quedado con ganas de más o por si os los habéis perdido, simplemente. Nosotros volvemos el lunes con más vídeos aquí a La Manzana Mordida, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!